Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en la última entrega de nuestras columnas de análisis, discerniendo, opinando y desmenuzando el final del camino, la fecha 18 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo al evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Como lo habíamos anticipado en nuestra penúltima entrega de nuestras columnas de análisis, les dijimos que esta última fecha, esta fecha 18, iba a ser emocionante por la lucha de la repesca intercontinental entre Bolivia y Venezuela. Esta columna de análisis la hacemos 24 horas después de terminado el último partido de la eliminatoria, que fue el Perú-Paraguay en la ciudad de Lima. El partido que marca el final del camino. La queríamos hacer en la noche de ayer, pero por una serie de compromisos que se fueron presentando sobre la marcha, pues la entregamos 24 horas después de acabarse esta fecha eliminatoria. Eso sí, con cabeza fría, con buenos datos para que ustedes tengan la mejor información de lo que pasó en la clasificatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo al más exótico de los campeonatos mundiales de fútbol realizados hasta ahora. Este de 2026, con 48 equipos, 3 países anfitriones y 16 estadios que alojarán 104 partidos. Sin duda que este Campeonato Mundial de Norteamérica 2026 pues marcará un antes y un después para realizar el máximo evento deportivo del planeta, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. A la hora de grabar esta columna de análisis, estamos a 274 días del kickoff de la 23ª edición del evento ecuménico del balompié mundial, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, kickoff que se dará en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio de 2026. En esta última entrega de las columnas de análisis de la eliminatoria de Sudamérica rumbo a Norteamérica 2026, estaremos analizando la gran victoria de Colombia sobre Venezuela en Maturín, el cierre con broche de oro de Ecuador venciendo al actual campeón mundial Argentina en la ciudad de Guayaquil, el excelente cierre de los paraguayos en esta eliminatoria venciendo a Perú en Lima, el tedioso partido de trámite en Santiago entre chilenos y uruguayos y por supuesto la victoria histórica de Bolivia sobre Brasil, que lo manda directo al repechaje intercontinental, acaecida en la Ciudad del Alto. Todo esto y más en este análisis que haremos del final del camino de la fecha 18 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo a Norteamérica 2026. Bien, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo del partido entre Venezuela 3, Colombia 6. Se molieron a goles sin duda alguna patriotas y cafeteros. En el Monumental de Maturín la cuenta empezó en el minuto 3 con una muy buena jugada hilvanada que mandó al fondo de la red Telasco Segovia. Quedada la defensa colombiana y nada que hacer para Kevin Mier, pero en el minuto 11 Jerry Mina equiparaba las cargas, empataba el partido con un cabezazo, producto de un tiro de esquina que cobró muy bien James Rodríguez, y el silencio no solamente se apoderaba del nororiente de Venezuela, sino de toda la República Bolivariana con el cabezazo del hombre nacido en Guachené. 2 minutos después, en el minuto 13, Joseph Martínez aprovechó un buen contragolpe y una mala intervención de Kevin Mier, al que se le escapó la pelota y se inflaba nuevamente la red del equipo nacional, y Venezuela volvía a respirar y volvía a celebrar 2-1 en el score. Colombia en el transcurso de los minutos se sacudía del sopapo producido por esos 2 goles del equipo venezolano, y para fortuna del elenco cafetero, una maniobra excepcional de Joseph Martínez en el minuto 37, una chilena que pudo haber sido el mejor gol de la eliminatoria, por poco le daba el 3-1 que hubiera sido un mazazo de hierro de yunque para la selección nacional. Afortunadamente esa pelota pegó en el larguero. 5 minutos después empezaba el show. Made in Luis Javier Suárez, el delantero del Sporting Club de Lisboa, nacido en Santa Marta, anotaba tras una muy buena salida del equipo nacional, en donde intervinieron Daniel Muñoz, Richard Ríos y Lucho Díaz para que el muy buen jugador nacional marcara el empate en el minuto 42.
Y con ese empate a 2 tantos, así se fueron tanto colombianos como venezolanos al medio tiempo. Los jugadores dirigidos por Batista ya sabían lo que estaba pasando en el Alto. La victoria parcial de Bolivia les cambiaba el semblante y los obligaba a jugar con el afán de la victoria al equipo patriota. Y eso lo aprovechó muy bien Colombia, ya que en el minuto 50, el hombre de la hora, Luis Suárez, con un gran pase de James Rodríguez y una bicicleta sello personal del Samario, le daba la vuelta al marcador y Colombia ahora estaba arriba 3 tantos por 2. Colombia no bajó el pie del acelerador y con Lucho Díaz en el minuto 53, que tuvo una bastante clara, no pudo terminar en gol gracias a la buena intervención del arquero venezolano Rafael Romo. En el minuto 59 aparecerían Kevin Castaño y Lucho Díaz para servir nuevamente a Lucho Suárez y marcar su tercer gol del juego. Titularidad soñada para el hombre nacido en Santa Marta con ese hat-trick. En la segunda media hora de juego el score informaba a Venezuela y al mundo que el equipo cafetero estaba venciendo 4 tantos por 2. Nuevamente en un duelo entre Lucho Díaz y Rafael Romo, el arquero de la Universidad Católica de Quito evitaba la celebración del ahora jugador del Bayern München alemán. 6 minutos después, en el 67, la suerte de Venezuela quedó sentenciada con el póker de Lucho Javier Suárez, que marcaba, tras pase de Richard Ríos, un 5 por 2 lapidario para los petroleros y absolutamente brillante y fabuloso para el equipo nacional. Pero nuevamente en el minuto 75 Venezuela trató de enchufarse al juego. Un disparo potente de Jefferson Savarino, el hombre del Botafogo de Río de Janeiro. No pudo contener Kevin Mier y la defensa, absolutamente dormida a la hora de despejar el balón, dejó servido para que llegara Salomón Rondón. El delantero del Real Oviedo del fútbol español ponía el 3-5 y su gol 48 como seleccionado venezolano. La cuenta se cerró de manera definitiva en el minuto 77 con un gran contragolpe del equipo nacional que materializó muy bien John Córdoba. Tras pase de Juan Fernando Quintero, marcaba el 6-3 final de esta contienda. Quinto gol con selección nacional y segundo consecutivo en esta eliminatoria para el delantero del Krasnodar de la Liga Rusa. A pesar de los errores muy evidentes de Kevin Mier, que no pasa por un buen momento en el fútbol mexicano con el Cruz Azul, de que a pesar del gol, pues Jerry Mina sigue siendo un defensor supremamente limitado, eso sí, hay que decirlo como es. Este fue, yo creo que una muy buena performance del equipo colombiano cerrando esta peculiar eliminatoria a Norteamérica 2026 de parte de la selección nacional. Y señor Lorenzo, ahí ya encontró su delantero y se llama Luis Javier Suárez y juega en la Liga Portuguesa con el Sporting Club de Lisboa. El ariete nacido en Santa Marta se convierte en el 6º jugador en la historia de las eliminatorias que marca 4 goles. El póker en un partido válido por las clasificatorias mundialistas. Entrando a una selecta galería en donde están nada más y nada menos que Arthur Antunes Coimbra Zico, que con Brasil en la eliminatoria a Argentina 78 le marcó 4 goles al elenco boliviano. En 1989, eliminatorias al Mundial de Italia 90, Antonio de Oliveira Filho, más conocido como Careca, también le marcó al seleccionado de Venezuela 4 tantos en un juego eliminatorio. Otro nombre ilustre es el de Iván el Bambán Zamorano, que con la selección chilena en la eliminatoria rumbo a Francia 98 también le hizo póker a Venezuela. La Vinotinto también fue víctima del gran baixinho Romário de Souza Farias, que con Brasil en la primera parte de la eliminatoria rumbo a Corea y Japón 2002, año 2000, le marcó póker al seleccionado petrolero. Luis Suárez, el goleador de Salto, con la selección uruguaya, en la fecha 4 de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, le marcó 4 goles al seleccionado chileno. Y el último fue Luis Javier Suárez de Colombia, ayer en Maturín, frente a la selección de Venezuela. Eliminatorias a Norteamérica 2026. De esos 6 registros, en 4, los venezolanos fueron víctimas del poder goleador
de estos 6 grandes jugadores. Sin duda, jornada de récords y muy buenos para el seleccionado colombiano. Esta aplastante victoria le permite a Colombia terminar en el top 3 de la eliminatoria y de eso hablaremos, por supuesto, más adelante. Bien, vamos a otro escenario de la información y nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil, donde Ecuador cerró de gran forma esta clasificatoria de Sudamérica rumbo a Norteamérica 2026, venciendo al vigente monarca orbital, la tricampeona mundial Argentina, 1-0. Partido con varias opciones repartidas, sobre todo en el primer tiempo, pero Ecuador siempre se le notó más vocación en ofensiva sobre el marco defendido por Emiliano El Dibu Martínez. Sin la presencia de Lionel Messi en el bando albiceleste, Argentina fue un equipo más sosegado, sin tanto toque y sin tanta dinámica como en juegos anteriores, pero siempre con hombres de alto postín en su delantera que tienen el marco entre ceja y ceja como el toro Lautaro Martínez del Internazionale de Milán. Un partido que tuvo bastante polémica y 15 minutos de adición en el primer tiempo. Primero, en el minuto 30 con la expulsión del capitán argentino para esta jornada, Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal. Luego de una falta sobre el capitán ecuatoriano Ener Valencia tras una opción manifiesta de gol, el árbitro colombiano Wilmar Roldán decidió mostrarle la tarjeta roja. Cuando se cumplía el 6º minuto de adición del primer tiempo, llegaba una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado en la disputa de un balón aéreo. Codazo del argentino sobre el ecuatoriano. El VAR se demoró alrededor de 7 minutos en revisar la jugada y al final el colombiano, árbitro del juego, nacido en Remedios Antioquia, Wilmar Roldán, decreta penal que cambia por gol Ener Valencia para alegrar a los 60.000 espectadores que colmaron las graderías del Estadio Monumental Isidro Romero Carbó de la ciudad de Guayaquil. El gran 13 de los ecuatorianos llegó a su gol número 47, vistiendo los colores del tricolor andino. La última vez que el equipo de la mitad del mundo había vencido al albiceleste como local por eliminatoria se remonta al 10 de junio de 2009, fecha 14 del ciclo clasificatorio a Sudáfrica 2010. Ecuador, dirigida en ese entonces por Sixto Bisuete, vencía 2-0 a la Argentina de Diego Maradona con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios en el Estadio Atahualpa de la ciudad de Quito. Sin duda, muy ponderable lo hecho por esta selección tricolor andina que inició esta eliminatoria dirigida por el español Félix Sánchez Vaz y que luego le cambiaría el curso de buena forma el argentino Sebastián Becasese. Con un fútbol bastante interesante y bastante práctico, la selección ecuatoriana terminó en el top 2 de esta clasificatoria de Sudamérica a Norteamérica 2026. Y a ver si periodistas de poca monta de por aquí de Colombia como el tal Eduardo Luis y Daniel Pérez, pues miran con el respeto que se merece al fútbol de nuestro vecino Ecuador. Y les digo a todos los amigos ecuatorianos que ese par de remedios de periodistas, pues como colombiano, pues no me representan, sin duda alguna. Nos vamos a otro escenario álgido de la información y fue lo que pasó en la Ciudad del Alto, en el Estadio Municipal. La historia vuelve a sonreírle al equipo de Bolivia, al Esmeralda del Altiplano. Desde el pitazo inicial de el chileno Cristian Garay, el hombre encargado de la justicia en territorio boliviano, la verde se fue encima de la pentacampeona mundial Brasil. Alisson Becker se erigía como la figura del partido en el primer tiempo, pero antes de que se acabase el primer tiempo, el VAR llama al chileno Garay, revisión y penal. Pisotón de Bruno Guimaraes, el hombre del Newcastle de la Premier League, sobre Roberto Fernández. Penal que cambia por gol Miguel Terceros y el horizonte del repechaje se abría, se iluminaba en el cielo del Alto para el seleccionado de Bolivia. Sobre el minuto 49, la gran estrella de la selección verde del altiplano hacía esperanzar y sonreír a todo el pueblo boliviano. El segundo tiempo fue una radiografía de lo que pasó en el primero. Brasil aguantando, contragolpeando, Bolivia encima desde el reinicio de las acciones y al final la suerte
sonrió en favor del verde esmeralda altiplano para poder soñar con un repechaje que los pueda devolver a la máxima cita del fútbol mundial luego de 32 años. Una labor muy loable, sin duda alguna, del entrenador Oscar Villegas, que recibió una selección absolutamente desvencijada de manos de Gustavo Costas, hoy dirigiendo al Racing Club de Avellaneda, y con muchas limitaciones, muchas lesiones también, goleadas recibidas, problemas institucionales de la Federación Boliviana de Fútbol y un cambio de sede que les trajo unos beneficios enormes en lo deportivo, han permitido que Bolivia, contra todo y contra todos, esté inscrito su nombre en el repechaje intercontinental a disputarse en marzo de 2026 en territorio mexicano. De una vez les digo a todos mis amigos bolivianos, mucha suerte y los estaremos apoyando en esa empresa llamada Repesca Intercontinental para clasificarse al Campeonato Mundial de Fútbol de 2026. Aunque es notoria la levantada de la pentacampeona mundial Brasil con Carlo Ancelotti al mando, en su presentación en el Alto ante Bolivia, otra vez mostraron ese fútbol ambivalente, un fútbol inconexo, que fue sello de los anteriores entrenadores de la verde amarela como Fernando Diniz y Dorival Jr. La pentacampeona mundial tendrá 9 meses bien duros, bien fuertes, si quiere hacer un papel a la altura de su historia en el evento que trasciende el deporte. Esta es la cuarta victoria de los bolivianos sobre los brasileros por clasificatorias mundialistas. La primera y la más recordada clasificatoria al Mundial de Estados Unidos 94 dirigía a Bolivia el bigotón vasco Javier Ascargorta, el equipo del Diablo Echeverri y de otras tantas figuras bolivianas como Milton Melgar, Julio César Valdivieso, Erwin el Platini Sánchez, Marco Sandi, Ramiro el Chocolatín Castillo, Mauricio Soria y Carlos Leonel Truco como arquero. Vencía a Brasil 2-0 el 24 de julio de 1993. Precisamente anotó el gran 10 boliviano Marco Antonio el Diablo Echeverri y Álvaro Peña. Además que fue la primera derrota de Brasil en toda la historia de las eliminatorias mundialistas. La segunda victoria de la verde del altiplano sobre el Scratch por eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA se dio el 7 de noviembre del 2001, fecha 17 del proceso clasificatorio a Corea y Japón 2002, con goles de Paz y doblete de Julio César Valdivieso y descuento de Dilson. Bolivia vencía 3-1 a la que en ese entonces era tetracampeona del mundo, la selección de Luis Felipe Scolari. También por la fecha 17, pero del proceso rumbo a Sudáfrica 2010, Bolivia volvía a vencer a Brasil, 2-1 con goles de Edgar Olivares y el gran goleador boliviano Marcelo Moreno Martins. Para Brasil descontaba Nilmar. Y por supuesto la de anoche con gol de penal de Miguel Terceros en el minuto 49 es la victoria más importante de los bolivianos en los últimos 32 años y 9 procesos clasificatorios al evento que trasciende el deporte. Nos trasladamos a la penúltima estación de esta fecha 18 de la eliminatoria de la CONMEBOL a Norteamérica 2026. Al Estadio Nacional de Santiago, el Julio Martínez Prádanos, en donde con tribunas semivacías el elenco de la Estrella Solitaria esperaba a la Uruguay de Marcelo Bielsa, donde lo más destacado fue los pocos hinchas chilenos que fueron a ver el partido, dándole la ovación que se merece al técnico rosarino que llevó al onceno trasandino al Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 con un buen paso en ese proceso clasificatorio. Alguna que otra escaramuza, tanto en el arco de Lorenz Vigoró como en el de el chino Sergio Ramón Rochet, fue lo más destacado de este soso 0-0 que cerraba la participación tanto de chilenos como de uruguayos en esta clasificatoria al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Para decirlo como tiene que ser, fue un partido para cumplir calendario. Chile estaba eliminada desde hace rato y pues Uruguay cumplía con darle rodaje a jugadores que hace tiempo no tenían cabida en el 11 titular de la celeste bicampeona mundial de fútbol. La última parada de este viaje clasificatorio de Norteamérica 2026 por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol
fue el juego entre Perú y Paraguay, disputado en el Estadio Nacional de Lima. Lo más destacado de este encuentro clasificatorio fue el golazo de Matías Galarza, el hombre de River Plate, en el minuto 82, cuando con un gesto técnico sensacional baja de pecho el balón y se marca un gol fabuloso, dejando sin reacción a Pedro Galese y confirmando el gran momento de la escuadra guaraní y ratificando el pésimo y funesto presente de la bicolor incaica. Sin duda que lo de Gustavo Alfaro, el pastor, ha sido de lo más destacado, junto con lo de Becasese en Ecuador y lo de Oscar Villegas en la selección boliviana. El reconocimiento, por supuesto, de gran manera para el técnico nacido en Rafaela, en la República Argentina, que con su estrategia cortó los malos momentos vividos por los seguidores de la albirroja paraguaya, que estaba ausente de las Copas Mundiales de Fútbol de la FIFA tras 16 años. Esta es la definitiva tabla de posiciones luego de que se diera el final del camino, la disputa de esta fecha 18 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo a Norteamérica 2026. Los 6 clasificados los encabeza la Argentina con 38 puntos, segundo lugar para Ecuador con 29, y eso que empezó con -3 puntos producto de la sanción impuesta por la FIFA a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el caso de Byron Castillo. Tercera, Colombia, que remontó el camino en las últimas 2 fechas, con las victorias ante Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela en Maturín, 28 unidades para la tricolor cafetera. Cuarta, Uruguay, que pierde esta casilla con la selección colombiana por mejor diferencia de goles de la escuadra cafetera, con 28 puntos. Quinta, Brasil, también con 28 puntos, y dicho por prensa especializada del país de la samba y por los aficionados a la pentacampeona mundial, la peor eliminatoria en la historia de la canariña. Sexto lugar para la revitalizada y resucitada escuadra paraguaya de don Gustavo Alfaro, que también queda con 28 puntos, obteniendo el último cupo directo a Norteamérica 2026 por parte de la Conmebol. Séptimo lugar, el del repechaje, quedó en poder de la milagrosa escuadra Esmeralda Altiplano, la selección de Bolivia, con 20 unidades. Y en el solar de los aburridos, octavo lugar, Venezuela con 18 puntos. Novena, Perú con 12 unidades. Y última, Chile, décimo lugar, 11 puntos. El goleador de esta edición de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, las de Norteamérica 2026, fue el capitán argentino Lionel Andrés Messi con 8 tantos. El líder de asistencias de esta eliminatoria de la Conmebol a Norteamérica 2026 fue el capitán colombiano James David Rodríguez Rubio con 7 pases de gol. Como lo habíamos dicho en nuestra penúltima columna de análisis, la de la fecha 17, esta fecha 18, la del final del camino, iba a ser emocionante por el tema del repechaje, en donde Venezuela, que en esta fase eliminatoria no había perdido ningún partido de local, eran 8 partidos jugados, 4 ganados y 4 empatados, terminó perdiendo el último en su casa ante Colombia de manera estrepitosa, y lo que nadie esperaba, y que fue la noticia no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, la victoria de Bolivia, por la mínima diferencia, pero victoria al fin, frente a esta ambivalente selección brasilera de don Carlo Ancelotti, lo que le permite a la escuadra boliviana estar en la búsqueda por un lugar en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026 a través de la vía de la repesca intercontinental. Por supuesto que los epicentros de la noticia de esta fecha eliminatoria número 18 estaban tanto en Maturín como en el Alto, la pecheada vinotinto de local y el milagro del Esmeralda Altiplano más cerca de las estrellas. ¿Cómo les parece? Pues estas emociones solo las trae las eliminatorias más apasionantes del planeta fútbol, estas que se juegan en Sudamérica desde la clasificatoria a la Copa Mundial de Fútbol de Francia 1998, que tendrán un giro bastante radical, pues ya que 3 de las selecciones de la Conmebol están clasificadas de facto para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2030,
la que celebra el centenario de vida del torneo. Argentina, Paraguay y Uruguay compartirán la sede del torneo con España, Portugal y Marruecos. Primera vez que un mundial se hará con 6 países anfitriones y por supuesto que el ciclo clasificatorio va a cambiar de una forma bastante fuerte. Se habla de jugar una eliminatoria con los equipos de CONCACAF. La idea propuesta es del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Veremos qué sucede, pero por ahora ya están los 6 clasificados de nuestra Sudamérica a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Las felicitaciones para todos nuestros hermanos argentinos, ecuatorianos, a mis compatriotas colombianos, a los hermanos uruguayos, brasileros y paraguayos y por supuesto mandarle la mejor de las vibras y apoyando con todo a los amigos de Bolivia para que su selección en el repechaje salga victoriosa y sea la 7ª selección Conmebol en estar en el evento que trasciende el deporte en el verano norteamericano de 2026, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. A ustedes, nuestros seguidores, les damos mil gracias por estar en este camino junto con nosotros, siempre con el propósito de llevarles la mejor información, el mejor análisis, desglosado, desmenuzado, con datos, con estadísticas y por supuesto con el sello original y único de este canal de YouTube, que es decirles las cosas que todos quieren oír, pero que nadie se atreve a decir. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden siempre suscribirse a este canal de YouTube, darle like, compartir y comentar todos nuestros contenidos y hacer que nuestra comunidad siga creciendo en esta plataforma llamada YouTube. Seguiremos con nuestras columnas de análisis, por supuesto, analizando lo que será el sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 el próximo 5 de diciembre en Washington y, si Dios lo permite, hacer varios especiales a través de esta plataforma de YouTube con la historia de las Copas Mundiales de Fútbol de la FIFA desde 1930 y por supuesto volver a hacer algo que se hizo para Qatar 2022, que fue los antecedentes y la historia de los equipos participantes ahora de Norteamérica 2026. Muchas gracias por estar con nosotros, deseándoles siempre lo mejor y recuerden que aquí seguimos conectados.